No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno. Cantamos impresionante, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Deja toda hipocresía a un costado esta noche. Dios, he decidido hacer este video en respuesta a algunas cosas que me han preguntado y sobre un acontecimiento del cual muchos están hablando y todo el mundo habla, y la mayoría de los predicadores, pastores, evangelistas y muchos están usando para a través de eso que va a pasar, interpretarlo como una señal apocalíptica para asustar a la gente, para tratar de ganar personas con el pretexto para Cristo, pero en realidad es para ganar fama, renombre, popularidad, seguidores en las redes sociales. Esa es la verdad absoluta, totalmente. Mucha gente está asustada cuando pasa algo o va a pasar algo. Es más, el diablo se le ocurre crear una noticia, y lo tristemente es que la gente, por no leer la Biblia, por no conocer verdaderamente la palabra de Dios, y cuando digo la gente no solamente me refiero a los que no conocen a Cristo, la gente mundana, me refiero también a muchos que se hacen llamar cristianos, que cargan una Biblia bajo el brazo y que van a la iglesia, pero que en realidad no saben ni lo que significa. Profesan creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. No tienen una idiosincrasia plena, una convicción propia de las cosas espirituales. Y todo y a todo lo que todo falso, porque me atrevo a decir que la mayoría, lo digo con autoridad de Dios, y lo digo porque creo que Dios así también lo enseña.
la mayoría de hombres y mujeres en las redes sociales, no digo que no hay, sí hay muchos, y que entre medio de ellos quienes predican un evangelio que salva, pero hay tantas mentiras envueltas, disfrazadas como verdades, tantas mentiras, tantos falsos profetas, maestros, todo el que tiene una cuenta de lo que sea de YouTube, de Facebook, todo el que tiene acceso a las redes sociales, a hacer un video, todos se creen predicadores. Saber y conocer la verdad de las cosas, una interpretación. Estamos viviendo una época tan difícil, tan terrible, tan llena de confusión y de mentira. ¿Y sabe cuál es lo más triste, lo más trágico de todo eso? Que a toda la gente le presta oído, a todo. Bueno o malo, la gente, a todo le presta atención, y si quiere prestar atención realmente para darse cuenta de su condición de vida, sino no entiendo, a veces no entiendo. Creo que cuando dijo Jesús que el mundo está ciego, hay una ceguera increíble, espiritual, aún en los mismos creyentes, a los mismos que se hacen llamar cristianos. Como repito, por no conocer la verdad de Dios. Aunque aún lean la Biblia, aun cuando vayan a la iglesia y escuchen sermones del pastor, enseñanzas, todavía se dejan manipular y son manipulados por cualquier viento de doctrina, cualquier acontecimiento sucedido o está por suceder, como este susodicho eclipse. El diablo tiene a la gente así, con un miedo, con una incertidumbre increíble, entre muchos que se hacen llamar cristianos y que se hacen llamar cristianos, o se dicen creyentes. Lo digo porque, y por eso hago este video, para desmentir desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la palabra de Dios, las mentiras, susodichas verdades o aparentes interpretaciones apocalípticas. No estoy negando, ni estoy diciendo que no va a haber gran tribulación y tribulación, y que no va a haber acontecimientos como Jesucristo lo predijo, como el apóstol Juan, Apocalipsis, lo describe en ese santo libro como revelación. Pero cada cosa en su tiempo, en su momento, y hay que tener mucho cuidado. Hay que estar seguro de si se relaciona con la palabra de Dios o no, porque hay tantos falsos profetas. Y cuando digo tantos falsos profetas, no me refiero a quienes se hacen llamar cristianos, aunque no sean cristianos. Me acuerdo, y te acordarás tú que estarás viendo este video, cuando iba a llegar el año 2000, todo el mundo estaba esperando que se iba a acabar el mundo, iba a haber algo, iba a pasar, algo tenía que pasar. Bueno, las iglesias estaban en una incertidumbre, y yo me pregunto, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el conocer la verdad? Por razón dijo Jesús a los discípulos que le habían seguido, entre los cuales hay muchos hoy día: si permanecieran en mi palabra, serían verdaderamente mis discípulos y conocerían la verdad, y la verdad lo libertaría. Porque no es saber la verdad, esta es la verdad, esta es la verdad. Pero una cosa es saber la verdad, que esta es la verdad, y otra cosa es conocer la verdad. Tener convicción propia de lo que se cree.
para no ser movido hacia un lado o hacia otro lado, sino permanecer firme en lo que he creído, en lo que ha creído. Pero tristemente para muchos que se llaman cristianos no saben ni dónde están parados, no saben ni lo que creen. Si alguien viene diciendo que lo llevaron al cielo, oh, todo mundo, amén, gloria a Dios, yo también, qué bonito, qué hermoso. Y óigame, son verdaderamente una mentira, totalmente una mentira. Y te voy a decir por qué es una mentira, como hace rato dije una persona, una mentira totalmente. Apóstol Pablo fue llevado al tercer cielo, al paraíso. Y la Biblia dice que él pudo y escuchó palabras, cosas que sí es verdad que existen, que así como él lo describió, cosas que ojo no vio, ni oído subió, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Bueno, pero no lo dejaron contar nada. Oye, si un hombre santo, consagrado, predicador, un hombre que dio testimonio, que aparece en la Biblia con un testimonio tremendo, un convertimiento, una conversión extraordinaria, una conversión que nadie pudo negar, nadie puede negar que es el autor de la mitad del Nuevo Testamento. Un hombre que me escuches, van a escuchar a tu predicador y tu mentiroso, que te atreves a decir que te llevaron al cielo y que estás contando las cosas que hay en el cielo y en el infierno. Mentiroso, categóricamente eres un mentiroso. Porque a apóstol Pablo le prohibieron. Si un hombre como él le prohibieron contar lo que vio en el cielo, lo que miró en el cielo, palabras que no les al hombre expresar, no les permitido. Daniel estaba escuchando y mirando y iba a escribir y le dijo el ángel, no lo escribas, séllalo. Hombres santos, hombres con un testimonio mucho mejor que el de muchos hoy día, de nosotros, no se les permitió. Continúa un mortal, pecador mortal que no tiene testimonio, que vive mundanamente, que no entiende, aunque se diga pastor, aunque se diga maestro. Que son muy pocos los que lo dicen, porque la mayoría son personas que han tenido un testimonio pésimo, una vida que no ha sido del agrado de Dios, y de pronto son llevados al cielo y al infierno. Óigame, estaba escuchando hace poco un hombre que decía que hasta miró en el río del agua de la vida pescados y que los pescados le amaban. ¡Qué herejías! ¡Qué mentiras tan grandes! Pero lo más triste del caso es que la gente, entre más grande la mentira, la gente lo cree. La gente lo cree. Decía mirar que estaba en un lugar donde estaba en el cielo y que miraba un paraje de plantas como si fueran elotes y que se movían y que se volteaban y que le hablaban. Dios mío, qué mentiras del diablo. Mentirosos. Con razón dijo Cristo, se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Mi amigo, no te asustes. Lee la Biblia. Acércate a Dios y sométete a Dios Todopoderoso. Acepta a Jesucristo. Él no te va a engañar. Él no te va a llevar al error o a la mentira. Por eso hago este video, para decirle a todos ellos, si llegaran a mirarlo este video, todo aquel que lo vea, categóricamente, que están mintiéndole a la humanidad. Estos medios ya no han servido para predicar a Cristo, sino para propagar toda clase de mentiras. El diablo ha levantado a youtubers, facebookeros, tiktokeros, tanto hijo del diablo que se pasó como si fuera cristiano y creyente en Dios, y haciendo negocios, haciendo propaganda. Y los cristianos, amén, sí, no, yo también, ay, Dios mío, siento un celo, me da un celo de Dios como Jesús cuando entró al templo.
Cuando dijo, imagínense, cuando ya habían convertido el templo en una casa de mercado, en un lugar de negocios. Dios mío. Pablo, capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, dice Pablo: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera. Están diciendo, y todo el mundo está asustado, esperando este eclipse. Y hay videos que han hecho, y que inclusive predicadores en el internet, he mirado en YouTube, que predican que es una señal apocalíptica, que es lo que la Biblia dice acerca de que el sol se va a oscurecer. Que no, la Biblia dice que se va a oscurecer el sol y que va a ser un eclipse, que en todas partes se va a ver, y que dan su interpretación, y que hay que tener temor, hay que estar preparado, porque el fin del mundo se acerca. Toman ciertas verdades añadidas con mentiras. ¿Por qué? Porque la gente no conoce la palabra de Dios. Es arrastrada de aquí para allá por personas más inteligentes, personas que usan su inteligencia y su sabiduría terrenal diabólica y los medios sociales para persuadir a la gente y arrastrarlos en mentira tras mentira, a costa de ellos, ganando fama, nombre, popularidad y haciendo negocios. Porque cuando el youtuber, la mayoría de los youtubers tiktokeros no trabajan, no son pastores, no son cristianos, no son personas que sirven a Dios, no trabajan, viven de lo que les pagan, tienen que crear contenido. Y al hombre no le importa vender su alma al diablo con tal de mantener una posición social, con tal de mantener un sueldo, por no trabajar, por no decir otra palabra que no me es permitido decir. Es muy fácil aquí decirle a la gente supuestas y medias verdades o mentiras disfrazadas de verdades, uno pretendiendo asustar a la gente. La mayoría de los predicadores hoy día, la mayoría solo anda buscando señales, acontecimientos, aparentemente profecías bíblicas cumplidas o por cumplirse, para mantener su status quo de predicador sobresaliente. Pero el cristianismo no se basa en señales y en profecías apocalípticas. ¿Sabes? En el tiempo del apóstol Pablo ya existían estos tipos de personas, según la Biblia dice, que era una corriente griega de gente que tenía conocimiento de las señales, buscando cada día algo nuevo en qué creer, en qué pensar. Se sentaban en un lugar que se llamaba Areópago, o como en los tiempos cuando yo era niño, es decir, la gente se sentaba, nos sentábamos alrededor de una alumbrada a contar anécdotas, y cada quien contaba su anécdota.
y la mayoría eran solamente experiencias terroríficas, muchas veces mentiras y cuentos contados de otras personas o de que le habían sacado de un libro, de una revista X. Y ahí estaba uno, le tocaba a uno, luego le tocaba al otro, y nos pasábamos la noche hasta que cada quien se iba para su casa. Era lo mismo que pasaba en los aerópagos. Se juntaban diferentes pensadores, y podemos hablar de Platón, Aristóteles, Epicuro y muchos sabios griegos que buscaban el conocimiento, la sabiduría de este mundo, los acontecimientos, estudiando el comportamiento del sol, la luna y las estrellas, y buscando cada vez algo diferente, tanto que cuando el apóstol Pablo acudió a una de sus reuniones y empezó a hablar de Cristo, ellos les llamó la atención porque aún ellos no habían escuchado algo parecido. Le llamó la atención, pero no les interesó y dijeron, ya después otro día te oiremos. Pero la palabra de Dios dice que ellos se dedicaban a hablar y a conocer cosas y acontecimientos, cuentos, anécdotas. Y creo que es de allí donde dice el apóstol Pablo, en la segunda de Timoteo, en el capítulo 4, que creo que es lo que estamos viviendo hoy día en estos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo entero, cristiano o no cristiano? Pablo le escribe a Timoteo y le dice en el verso 1 en adelante: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Mira lo que dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y los volverán a las fábulas o a los cuentos. Y me atrevo a decir que esta es la época y es el tiempo en el cual el diablo está usando a muchos hijos del diablo encubiertos, hijos de Dios, lobos con vestidos de oveja, falsos predicadores y falsos profetas, que a través de todos estos cuentos y fábulas, anécdotas, porque a la gente le es más fácil, porque no implica responsabilidad ni compromiso escuchar el testimonio de la persona, el cuento o la narrativa, que ajustarse a lo que dice la palabra de Dios, la Santa Biblia. Que apartarán de la verdad el oído y lo volverán a los cuentos, a los testimonios. Nosotros, los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, no podemos basar nuestra fe en los testimonios de la gente, ni en los cuentos, ni en las anécdotas, sino en la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que su palabra no fue con humana sabiduría, no fue con cuentos ni narrativas, sino con la palabra de Dios. Tanto que llegó a decir: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. No podemos ir en contra de lo que Dios dice, sino lo que Dios enseña. Yo no digo que no podemos poner atención a las cosas que pasan, no estoy diciendo. Sí, es verdad que estamos más cerca de nuestra redención, estamos más cerca
del regreso de nuestro Señor Jesucristo, del fin de la era humana, del gobierno humano, del dominio del hombre. Pero tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser cuidadosos y saber verdaderamente, y no de todo dejarnos creer ni llevar por cualquier cosa que suceda o que vaya a suceder como un acontecimiento relacionándolo con la Biblia. No podemos relacionar todo lo que pasa con señales apocalípticas. No podemos caer en el fanatismo de todo lo que pasa, relacionarlo con la segunda venida de Cristo Jesús o con acontecimientos que no son los que describe la Biblia. Si yo le diera crédito a lo que la mayoría, aún predicadores, creen y enseñan y tienen a la gente asustada, en incertidumbre, por falta de convicción, si yo apruebo o si yo estoy de acuerdo o si yo acepto que esa señal está relacionada con un evento apocalíptico, tendría que destrozar toda la doctrina cristiana, desde el rapto de la iglesia, la gran tribulación y el regreso de Jesucristo. Tendría que decir que ya estamos viviendo en la gran tribulación. Tendría que aceptar que es el periodo del anticristo. Y mi pregunta sería, ¿dónde está el anticristo? ¿Quién es? Y entonces Dios se equivocó. La palabra nos mintió respecto al rapto porque no sucedió. Tendría que romper con todo el esquema profética del rapto de la iglesia, de la resurrección de los santos. Porque ya en los tiempos de Pablo, el apóstol San Pablo, ya se manejaban las mentiras de hoy día. Tres cosas que pasaban y había falsos profetas que tenían supuestas revelaciones de la cercanía de la venida de Cristo. Que había personas que habían escrito cartas a nombre de algún apóstol para que la gente creyera y diera crédito, como si fueran ellos los que escribían respecto a la venida de Cristo, que estaba tan cerca que quizás ya había venido. En una de las cartas dice, y ya estaban viviendo en la época tribulacionaria. Y por espíritu, o sea que alguien, un falso profeta, hubiera dicho o les enseñaba que había tenido ciertas revelaciones respecto a que estaban viviendo la segunda venida. Entonces el apóstol Pablo, para corregir el problema, tiene que establecer los parámetros de evento por evento, lo primero, lo segundo y lo tercero. Y por eso les explica, les empieza diciendo que no deben de dejarse mover de su manera de pensar, ni conturbarse por espíritu, o sea, estar con el miedo, con el temor acerca de si será o no será, qué tal si pasa, qué va a hacer de mí, se va a acabar el mundo. ¿Ves? No. Y comienza diciendo, lo primero es lo primero. Primero, quiero enseñarles y decirles que ese evento de ese eclipse que dicen que va a suceder el 8 de abril, creo, y que se va a oscurecer el sol. Inclusive ha habido personas que dicen que porque la Biblia dice que se va a poner roja como el sangre y que se va a oscurecer 24 horas. Bueno, y diferentes cosas que la gente habla.
Y lo he oído de un predicador, y no de uno de varios, pero de uno más claro, que dice que probablemente sea el evento que habla la Biblia acerca de uno de los juicios de Dios. Entonces, tendría yo que creer que estamos viviendo en la era del anticristo. Dice en el libro de Lucas, cuando Jesús habla de la venida del Hijo del Hombre, en el capítulo 21, 25, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Habrá señales en el sol, el eclipse que dice Apocalipsis capítulo 6, mire, que no va a ser ese, no es ese, no es ese, ese no es el que la Biblia describe. Lo siento mucho por aquellos que dicen, lo siento mucho, pero no es. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, en el verso 12 dice: miré cuando abrió el sexto sello, después de que el anticristo sale de la tierra, después de que empieza a reinar el anticristo, después, o sea, en medio de la gran tribulación, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por el fuerte viento. 8, 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, la tercera parte del sol. Pero este evento apocalíptico, que no es este 8 de abril, no lo es. Es un evento dentro del periodo de la gran tribulación de la tierra, por lo cual nosotros ya no estamos, yo ya no estaré aquí, y todo creyente ya no estaré aquí, porque primero sucederá el rapto antes de la salida del anticristo. A mí no me interesa conocer quién es el anticristo, porque no voy a estar aquí, porque no vamos a estar aquí, porque vamos a ser raptados por el Señor antes de la gran tribulación. Primero, doctrina, Apocalipsis 3, 10. Verso 1, escribe 7:7 del mensaje a Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, una de las iglesias de aquellos tiempos. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, por cuanto me has sido fiel, yo también te guardaré de la hora de la prueba. No, en la hora, no dice no, en la hora de la prueba, no en medio de la hora de la prueba. Te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Sobre quién? Sobre el mundo entero, no sobre nosotros, la iglesia. Te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Ves? ¿Cómo? Explica claramente la Biblia. Te guardaré, me guardaré de la hora de la prueba del mundo, o sea, del tiempo de aflicción de la gran tribulación. Te guardaré fuera de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo, sobre los que moran en ella, dice, para probar a todos, para probarnos, no dice así, para probar a los que moran en ella. Yo no sé que nosotros ya no estamos, a los que moran en ella. Si en la tierra moran los impíos, entonces ¿dónde están los creyentes? Bueno, retrocedemos a la promesa de Jesús en el capítulo de San Juan, en el capítulo 14. Ya Jesucristo, hablando acerca del rapto en misterio, verso 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y cuando me vayan, estas palabras, les prepararé lugar. Y después vendré otra vez y os tomaré
y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué a mí mismo? Y os tomaré, hablando porque la palabra nos enseña que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, que todos pertenecemos los creyentes a un mismo cuerpo y pertenecemos a un movimiento cristiano que es la iglesia de Cristo en simbología. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesucristo ahorita? ¿Dónde está? En presencia, está en el cielo, a la diestra del Padre. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Les dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué no se turbe? Porque eran unos pocos días antes de él ir a la cruz. Él les había dicho, lo habían escuchado decirle a los fariseos judíos que él ya se iba, se acababa su ministerio, terminaba su estadía aquí en la tierra, los iba a dejar solos. Ellos se sentían turbados, se sentían desconsolados, inquietos. ¿Qué iba a hacer de ellos? Porque 3 años había estado con ellos, guardándolos, cuidándolos, enseñándoles muchas cosas. De pronto se le estaba acabando el tiempo. Ese momento de comunión directa con Cristo se iba a romper. Ya no lo iban a volver a ver aparentemente. Se sentían turbados. Entonces Él le tiene que decir que así como creen en Dios, creyeran también en Él, y que Él se iba al cielo a preparar lugar para nosotros, y que al irse iba a regresar. Aunque más posteriormente en los siguientes capítulos habla acerca de que no nos dejaría huérfanos, sino que enviaría al Espíritu Santo de su representante para que estuviera con nosotros y en nosotros, y no nos sintiéramos solos, desamparados, sino que Cristo estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en la presencia del Espíritu Santo. Entonces Él empieza a enseñar que Él iba a regresar, se iba a regresar. Pero para ir a regresar, el apóstol Pablo habla acerca de un orden, una forma ordenada, primero y antes de la gran tribulación. En la carta a la ciudad de Corinto se había metido una doctrina, una enseñanza. El diablo había levantado personas acerca de que enseñaran, de que propagasen que Jesucristo no había resucitado, que no había resurrección. Y había un momento de confusión y de conflicto en su fe, por la esperanza que tenía. Y el apóstol Pablo tiene que explicar por revelación del Espíritu Santo acerca de la segunda venida, cómo sería. Y habla acerca de lo que hablé en una predicación pasada acerca de los cuerpos, de la transformación del cuerpo, de la resurrección de los justos y del arrebatamiento de nosotros. Y en el capítulo 15 de la carta a los Corintios empieza, primero dice, quiero decirle, le decía que en un orden primero, en el orden de Dios. En el capítulo 15, mire, Primero de Corintios, capítulo 15, el apóstol Pablo hablando acerca del orden de la resurrección, dice en la primera carta a los Corintios, en el verso 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre nosotros que no hay resurrección? ¿Recuerda lo que decía? Porque le estaba enseñando que no había resurrección. Sin embargo, se predicaba entre ellos que Cristo había resucitado. ¿Cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, van entonces nuestra predicación, van es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún estás en sus pecados. Entonces también los que durmieron están en sus pecados, perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, de lástima, en otras palabras, de todos los hombres. Y él categóricamente enfatiza y dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y aquí es donde inicia: primicias de los que murieron es hecho, de los que durmieron es hecho. Por cuanto dice, por un hombre, perdón, dice, mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, Jesucristo, la resurrección de los muertos. Dice, 23, pero cada uno en su debido orden, la resurrección. Cristo, el primero. Luego los que son de Cristo, en su regreso. Aquí se destruye, se despedaza la enseñanza católica romana de que María fue llevada al cielo en cuerpo. Porque aquí dice que el primero de los que murieron o de los que son resucitados fue Cristo. Y que luego, incluyendo María y todos los santos, en su venida. O sea, primero Cristo resucita y luego cuando Él regrese, 1 Corintios 15:51 dice: he aquí, no todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos, creyentes, pero sí todos seremos transformados, vivos y muertos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, un pestañeo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, los creyentes vivos, seremos transformados. Muertos en Cristo resucitarán, y vivos en Cristo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque en esta carne, en este cuerpo natural, pecaminoso y mortal, nadie podrá entrar al cielo. Nadie podrá estar en la presencia de Dios sino en un cuerpo totalmente transformado, incorrupto, sin acceso al pecado ni a pecar, ni ser influenciado a pecar, ni a ser tentado por el pecado. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, juntamente, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Dónde Tesalonicenses? (4:13) Tampoco queremos, hermanos, que ignores a la iglesia de Tesalónica acerca de los que están muertos, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Y repite lo que le escribe a la iglesia de Corinto: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivamos o que vivimos, que hayamos quedado, no nos adelantaremos, no precederemos a los que murieron. Y afirma: porque el Señor mismo no va a ser ni un ángel, ni un ser humano, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos ya no solamente transformados, sino seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Primero, antes de los acontecimientos apocalípticos, sucederá
el rapto de la iglesia, en la desaparición de miles y millones de creyentes y la resurrección de miles y millones de creyentes que murieron esperando o creyendo en Cristo. Entonces, quiere decir que ese 8 de abril te va a suceder ese mentado eclipse. No hay por qué temer, no hay por qué estar sobresaltado, ni confundido, ni con miedo. No hay nada que temer, porque aún no es lo que dice la Biblia respecto a los juicios tribulacionarios, porque la iglesia todavía está aquí. Por eso dice al principio de la carta: pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos que no te dejen mover fácilmente, ni por un espíritu que profetice, ni por una carta que parezca ser de un predicador famoso, aún de un escrito apostólico, o en el sentido de que eso es un acontecimiento apocalíptico y que es el tiempo de Dios. No. Dice el verso 1 del capítulo 2 de la segunda carta: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. Pero antes, en el capítulo 5 de la primera carta dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad de que les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan, no digamos que cuando digan a la gente paz y seguridad, vendrá sobre ellos. Ve cómo especifica claramente: vendrá sobre ellos, sobre los que no son cristianos. Pues obvio, ya no vamos a estar aquí. Vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero para nosotros dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de fuera de la hora de la prueba. ¿Sabes por qué Jesús dijo que sería como en los días de Lot? Porque cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, envió a los 2 ángeles a la ciudad de Gomorra a la puesta de la tarde. Entraron a la casa de Lot y por la mañana lo sacaron de la mano y lo hicieron que fuera a un lugar seguro, porque no iban a destruir juntamente al justo con el impío. Y aún Cristo no había muerto por los pecados. La gente era solamente justa por la justicia propia de sus obras, de su fe en Dios. Sin embargo, aun cuando Cristo no había muerto, antes de destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra con los juicios como hoy en el libro de Apocalipsis, primero puso a Lot en un lugar seguro. Lejos, no en medio. Yo no sé, los predicadores y la gente que enseña que tenemos que pasar por la tribulación, que tenemos que sufrir, que nuestra fe tiene que ser probada, mentira y tras mentira. ¿Por qué? Si la palabra de Dios nos enseña que Dios no destruirá, no castigará juntamente al justo con el impío, no. Dios no es hombre para que mienta. La Biblia dice que le decían a Lot y a su esposa y a sus hijos: corre, escapa por tu vida, porque no podemos destruir esta ciudad hasta que no estés en la ciudad de Zoar, un lugar por allá muy lejos, el lugar seguro. Cuando Dios destruyó todo ser viviente sobre la tierra con el diluvio, hasta que Noé no estuve dentro del arca en lugar seguro, Dios cerró la puerta y entonces se acabó todo. En el Apocalipsis dice que Dios nos guardará de la hora de la prueba. ¿A dónde nos va a guardar? En el cielo, en el gran tribunal de Cristo, donde estaremos recibiendo premios por lo que hayamos hecho en el Señor, y donde también se nos deje ver por un momento las cosas que hicimos mal.
pero no para condenación, sino para el tipo de recompensa que cada uno tendrá de galardón delante de Dios. Pero 7 años, mientras 7 años en la tierra, aquí la gente sufrirá todos los hechos, entonces sí, apocalípticos. La iglesia de Cristo, los creyentes, no estaremos aquí. Nadie de que ha creído en Cristo, nadie que ha aceptado a Cristo, que ha entregado a Cristo en su corazón, nadie estará aquí. Estarán los cristianos de nombre, los simpatizantes del Evangelio, se quedarán los falsos ministros, falsos profetas, y todo mentiroso se quedará. Sí, porque no nacieron de nuevo. Vivieron en el Evangelio, pero el Evangelio no vivió en ellos. Fueron convencidos, pero nunca se convirtieron a Cristo. Anduvieron en sus delitos y pecados, en sus deseos. Ahí mirarás a muchos youtubers, facebookeros, tiktokeros, que hablaban de todo eso. Igual que tú, si no te arrepientes y no te entregas a Cristo, ahí los mirarás igual, sufriendo la era catastrófica del cataclismo. Por 7 años, juicios de Dios. Allí sí, entonces el sol sí se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas de los cielos serán conmovidas. Ahí sí, pero ahora no. Ese eclipse, categóricamente, no es un evento apocalíptico, no lo es. Es como estaba diciendo hace rato cuando inicié acerca de los falsos testimonios de personas con mentiras. Digo, son mentiras, mentiroso lo digo porque la palabra de Dios lo enseña claramente, que dicen haber tenido la revelación de que fueron llevados al infierno y al cielo del infierno, y que Dios demostró para que vinieran a enseñarle a la humanidad, como si Dios estuviera interesado en ¿cómo se llama?, en que a la fuerza la gente se salve. No, ni por miedo tampoco, porque la Biblia dice que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, pero no es miedo, es respeto. Hay 2 tipos de temor: un temor que inspira respeto y un temor que inspira miedo. Dios no quiere, es más, por miedo nadie sea salvo, porque nadie será salvo por miedo, nadie se salvará, porque el miedo no conducirá al camino de Dios, porque el único que conducirá al camino de Dios es el arrepentimiento por haber pecado, la convicción por ser un pecador. En la cruz, junto a Jesús, estaban 2 seres humanos, 2 personas, 2 ladrones, 2 maleantes. Los 2 tenían miedo, pero uno tenía respeto y el otro tenía miedo también. Uno le decía: si eres hijo de Dios, sálvate, y sálvate a nosotros y a nosotros mismos también. Otro aceptaba su castigo, aceptaba su condición y no se justificaba. Le dijo: cállate. Nosotros a la verdad recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada hecho, nada hizo. Él sabía que Jesucristo era inocente, pero también algo que él sabía, que Jesucristo era el Hijo de Dios y era el Mesías, era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Creía en él cuando le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él creía en él, él creyó en él. Y aunque tenía miedo, pero él tenía respeto y reverencia y tenía temor de Dios. Y fue cuando aquellas palabras de Jesús surgieron, cuando le dijo a aquel hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre que no tuvo que ser bautizado, ni que tuvo que pagar diezmos ni ofrendas, ni que tuvo que cumplir con reglamentos de una religión o de una iglesia. No, simplemente por la fe en lo que Juan el Bautista había dicho cuando testificó diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esa cruz Jesús estaba quitando el pecado del mundo, porque él estaba llevando en su carne, en sus lomos, el mundo de todas las edades, de toda la humanidad, de todos los tiempos en su cuerpo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que los que lo estaban crucificando se burlaban de él y blasfemaban y toda clase de injurias, pero él sabía que no sabían. Por eso cuando oró a Dios le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Como hoy día mucha gente no sabe lo que hace. Mi amigo, no tengas miedo. No le tengas miedo a las señales ni a los acontecimientos.
Témele a Dios. Acepta mejor a Cristo. Involúcrate en leer la Biblia. Lee la Biblia, conoce la palabra de Dios. No te dejes arrastrar por toda enseñanza, todo video de las redes sociales, todo lo que la gente diga. Lee la palabra de Dios. Estudia la Biblia, no te dejes manipular. Entrégate a Jesucristo. Entrégale tu alma a aquel que te guardará en paz. En el libro de Isaías, en el capítulo 26, el verso 3, dice: tú, Dios, dice, tú guardarás en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Una de las señales personales de un hombre nacido de nuevo, de una mujer nacida de nuevo, de un creyente, es la convicción plena, la seguridad absoluta de su salvación. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. El que tiene el Hijo, tiene la vida. Y no irá a condenación, ha pasado de muerte a vida. El que está en Cristo, según de Corintios 5:17, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas se acabaron, todas son hechas nuevas. El que está en Cristo Jesús no irá a condenación, ha pasado ya de muerte a vida. Mi amigo y hermano, si tú tienes miedo de quedarte en la gran tribulación, si tienes temor de los juicios apocalípticos, es porque aún no has nacido, porque aún no has experimentado el nuevo nacimiento, la convicción plena de haber nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así como dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Amigo, hay muchos que me critican porque estoy solo, pero no estoy solo. Aleluya. Jesucristo está conmigo. Porque desde el día que yo lo recibí en mi corazón, Él dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Uno de los aspectos personales de la convicción, así como el apóstol Pablo pudo decirlo, no una vez, sino varias veces: yo sé en quién he creído, yo también. El creyente verdadero está seguro y no le tiene miedo a los juicios apocalípticos, ni anda buscando señales, ni espera ver al anticristo. Yo espero ver al que me redimió, yo espero ver al que murió en la cruz del Calvario, aquel que me salvó de mis pecados, aquel que me diga: entra en el gozo de tu Señor. Es el que yo quiero ver. Yo no quiero ver al anticristo, porque no lo voy a ver. Porque Él, por cuanto yo guardé su palabra, Él me guardará de la hora de la prueba. No por, dice la palabra de Dios, no por mis justicias, sino por sus muchas misericordias. ¿Te das cuenta? No por mis justicias, no por mis obras, sino por sus muchas misericordias. Porque dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, y su fidelidad cada noche. Amigo, tú que profesas creer en Dios, no te asustes, no tengas miedo. Pero si tú tienes miedo y temor, necesitas entregarte a Jesucristo y realmente conocerlo. Por eso muchos nos critican a los que creemos que somos salvos, porque esta seguridad que tenemos no viene por obras, ni vivimos en temor, porque la palabra de Dios dice que el que vive en temor no ha sido perfeccionado, porque el temor que vive en temor, en miedo, tiene castigo, porque el temor es la consecuencia, son los resultados del no ser justificado. Porque el que ha sido justificado de parte de Dios sabe
que ha nacido de nuevo, que ha pasado de muerte a vida. Y dice en el libro de Romanos que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. No es el hombre con sus doctrinas, con sus enseñanzas, no es el pastor ni el evangelista, no es nadie que nos da la convicción. El Espíritu Santo de Dios dice que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Esa seguridad de salvación. Ni ángeles ni principados, dijo el apóstol Pablo. Estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Cristo Jesús. A él no lo apartaron ni las cárceles, ni los azotes, ni vivir solo. Aleluya. Bendito Dios, me gozo y me alegro en Dios. Tal vez un día me encuentren con la panza para arriba. Aleluya. Pero ya no estaré aquí, mi alma estará en la presencia de mi Cristo. No temáis a los que matan el cuerpo, dijo Jesús, pero el alma no le pueden matar, porque mi alma le pertenece a Cristo Jesús. Mi cuerpo a la sepultura y mi alma al cielo, esperando la resurrección de los justos. Mi amigo, no le tenga miedo a estos conocimientos, pero sí acércate a Dios. Sí, cada día te exhorto y te animo y a que cada día conozcas más a Jesús, el Hijo de Dios. Que leas cada día más la Biblia, que te llenes de la palabra de Dios y conozcas. Estas son las cartas, como el de una novia, un novio, una novia. Estas son las cartas del amado. Estas son las cartas de Dios que nos deja para conocerlo. Hay que leer las cartas, a ver cuánto me ama, cuánto me ama. Por eso dice el Salmo 2:1, pero el Salmo dice, bienaventurado el varón, la mujer, pues no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová Yahvé está su delicia. En ella medita de día y de noche, y será como el árbol plantado junto a las aguas, junto a la corriente, que da su fruto en su tiempo, y su hoja nunca cae. Nunca vas a ver a un verdadero creyente retroceder, nunca lo vas a ver irse al infierno, nunca. Porque el que tiene al Hijo tiene la vida. No la va a tener, la tiene. Y ya pasó de la muerte a la vida, de las tinieblas a su luz admirable, a la luz de Cristo, hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios. En Cristo Jesús alcanzados. Amigo, este camino es hermoso y es maravilloso. Cuando tú conoces verdaderamente, cuando experimentas internamente esta profundidad de la fe, este concepto interno de la salvación, este estado de vida eterna dentro de ti, la vida de Dios que se mueve dentro de ti por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que vino a este mundo a consolar, a guiar, a enseñar, a guiar al hombre a toda justicia, a toda verdad, a guardarnos de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de las mentiras. El Espíritu Santo que está con nosotros. Jesús dijo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El que el mundo no puede recibir, dijo, porque no le ve ni le conoce. El que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Porque no conocen a Cristo, porque no lo aceptan. Porque aceptan más a María, a Pedro, a Juan, a Santiago, a la Virgen de Guadalupe, porque no lo ven ni lo conocen. Pero vosotros, dijo, lo conocen. Porque mora con ustedes y estaré en ustedes. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí,
Jesús dice, estoy a la puerta de tu corazón y toco. He aquí, estoy a la puerta de tu vida en esta noche. Te dice a ti, hombre, mujer, anciano, niño, joven, adolescente. He aquí, estoy a la puerta de tu corazón y toco. Si alguien abriera la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces tendrás la verdadera felicidad interna. Esa felicidad que el mundo no puede dar. Esa felicidad que las drogas no pueden dar. Esa felicidad que la música mundana no puede dar. Que las reuniones con amigos y con amigas no pueden dar. Ni con una copa de alcohol. Esa felicidad que nadie puede dar. Esa agua de vida que la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, platicando con Cristo, le dijo, dame de beber. Porque Jesús le dijo, mujer, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua viva. Mujer, no sabes con quién estás hablando. Mujer, si supieras quién es. Oh, mi amigo, no puedo parar de testificarte lo que la palabra se enseña. Cuando Jesús sana al ciego, y un lodo con saliva y se lo pone en sus ojos, y va y regresa viendo. Y la gente lo criticaba y le decía, él es, a él se parece, será. Pero él decía, yo soy. Y le decían los líderes religiosos, los padres, los familiares, amigos y todos, dinos, ¿quién te abrió los ojos? Y él dijo, aquel que se llama Jesús. Aquel que se llama Jesucristo me abrió los ojos. Me dijo, vean, estanque y lávate. Y fui y regresé viendo. Nadie lo podía entender. Era una locura total para los médicos y para los líderes religiosos. Porque era un hombre nacido ciego de nacimiento. Lo llaman los líderes religiosos y le piden explicación y le dicen, dinos, ¿cómo te abrieron los ojos? Es que el hombre se los vuelve a contar. Ya voy a terminar con eso, con este testimonio de la palabra de Dios. Y los líderes religiosos le dicen, ya para terminar, le dicen, dinos, ¿cómo te abrió los ojos? Primero ya le hablaron a los padres, le dijeron, a ver, dinos si es cierto que tu hijo que nació ciego. Y dijeron, sí. Y le preguntaron, dinos cómo. Y él le dijo, ya se los dije una y otra vez. Ustedes quieren hacer sus discípulos, pero era obvio que no querían. Porque el hipócrita, el religioso, el que tiene una religión, el que es fanático, el que tiene un dogma, no está dispuesto a dejar su religión por Cristo. Todo menos por Cristo. Ah, pero eso sí, a la hora de que le llegó como dicen, el agua al cuello, quiere recurrir a Dios. Too late. Too late. Too late. Esta hora, mientras hay vida, hay esperanza. La palabra de Dios dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Tú quieres experimentar esta vida que yo tengo? Esta felicidad que no me da ni el alcohol, yo nunca he usado drogas, gracias a Dios, pero ni el alcohol, ni las mujeres, ningún vicio. Haz esta oración conmigo. Invita a Jesucristo a venir a tu corazón. Dile, Jesucristo, vengo a ti, me arrepiento de mis pecados y me entrego a ti. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Con mis labios yo confieso para salvación, pero en mi corazón lo creo para testimonio. Yo te recibo en este momento como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces concluyo. Ese eclipse que la gente tanto teme y tanto habla no es un evento apocalíptico. Porque categóricamente lo digo, aún la iglesia está aquí, aún estamos aquí, así que, y el anticristo no se ha manifestado tampoco. No estamos en la gran tribulación, ni estamos en la tribulación, así que por tanto, no es lo que la Biblia dice acerca de que el sol se oscurecerá
O sea, de un eclipse total. Mentira del diablo, mentira de muchos predicadores que se aprovechan de la ignorancia de las personas, y que también la gente por su falta de conocer la palabra de Dios y responsabilidad de buscar a Dios, de todo se lo cree, o de todo se deja arrastrar. Bueno, buenas noches. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.